están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias, edición central, cuando son las 20 horas de este martes 17 de octubre. Como siempre, yo los invito a que me acompañen a revisar qué noticias legislativas marcaron este día, tanto en el trabajo de comisiones como también lo que se vio en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes. Vamos ahora a revisar los titulares que hemos preparado para usted. Tras un intenso debate, la sala despachó a la Cámara de Diputados a un tercer trámite constitucional, proyecto que fortalece al CERNAC. Comisión de Desafíos del Futuro se encuentra en su recta final respecto al proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aprueban mejoras laborales para trabajadores de CONAF en el marco del proyecto que crea un servicio de biodiversidad. Como ya veíamos en los titulares, hoy la sala de sesiones despachó un tercer trámite constitucional, el proyecto que viene a fortalecer lo que conocemos como el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC. Fue un amplio debate, una intensa jornada en donde los legisladores acordaron entonces todas las normas en cuanto a este proyecto, que ahora pasará entonces a la Cámara Baja para perfeccionar en lo que es un tercer trámite constitucional. De esto y más revisamos en la siguiente entrevista del periodista Cristian Reyes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Como es habitual, nos adentramos en un tema visto en la sala de sesiones el día de hoy y que, claro, ya ha sido visto también anteriormente. Nos referimos a este proyecto que fortalece el CERNAC para darle reales herramientas de fiscalización y de defensa de los consumidores en nuestro país. Para ello también me acompaña uno de los referentes de la comisión, precisamente, que ha seguido esta discusión, de una de las instancias, mejor dicho, que ha seguido este proyecto de ley. Hablamos desde la instancia de Economía, porque también se vio en Constitución y en Hacienda. Saludamos al senador Eugenio Tuma, que nos acompaña gentilmente y con quien vamos a conversar también una breve charla respecto a su visión respecto a este proyecto. Senador, saludarlo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Un saludo a TV Senado. Buenas tardes. Saludarle y preguntarle de partida su percepción a nivel personal. Este debate que ha ido avanzando en la sala del Senado con algunos temas que están en diferencia todavía, ¿usted está quedando conforme con cómo está quedando elaborado este proyecto de fortalecimiento del CERNAC? Bueno, no hay que olvidar que cuando se hizo la primera ley del consumidor, que ya han transcurrido más de 15 años, siempre se habló de que quienes criticaban esa iniciativa, de que estábamos creando la industria del reclamo. Y lo que se demostró al aplicar la ley del consumidor es que nosotros combatimos la industria del abuso. Y nos dimos cuenta de que había una gran diferencia entre cómo litigan los defensores de las empresas proveedoras y cómo pueden litigar los consumidores. Y ahí tenemos una diferencia sustantiva en que la mayoría de los juicios los proveedores ganan los juicios. Los consumidores tienen muchas debilidades en enfrentar esa situación. Y desisten también del sistema. De hecho, puede usted ir al juzgado de policía local sin abogado. Y por tanto también hay un desequilibrio ahí. Y también puede apelar, ¿no es cierto?, el fallo del juzgado de policía local. Y en definitiva, cuando usted concurre, a pesar de que hay un fortalecimiento de los derechos de los consumidores como nunca había habido antes en Chile, no existía ley de consumidor, al menos teníamos una referencia, pero le hicimos creer a los consumidores de que teníamos una institución que los defendería. Y en la mayoría de los casos la institución se encogía de hombros porque no estaba en condiciones, ni tenía facultades sancionatorias, ni de fiscalización, sino que de referencia, y finalmente le decía al afectado o al consumidor: mire, vaya al tribunal, al juzgado de policía local y reclame usted. De tal modo que aquí tenemos un tema de un vacío que hay en la ley respecto del fortalecimiento del aparato del Estado para atender las demandas de los consumidores. Y eso es lo que contiene esta ley. Esta ley fortalece al CERNAC, les da facultades fiscalizadoras, les da facultades para sancionar, les da facultades para llegar a entendimiento, a buscar una instancia de acuerdos, una mediación, pero también le da instancias de defensa de los derechos de los consumidores ante los tribunales. Pero entonces ahí tenemos nosotros una parte del desequilibrio que había entre proveedores y consumidores. Eleva las multas de manera sustantiva, es decir, ahora no es gratis abusar de los consumidores. Pero no se pasa para el otro lado, perdón, senador, cuando se habla desde parte de algunos de sus pares en la sala de que se está conformando, es un debate que está todavía en espera, pero en el CERNAC, en su figura de director, como juez y parte en este caso. Bueno, nosotros en la Comisión de Economía aprobamos un consejo, algo más colectivo. Sin embargo, las consideraciones que hubieron en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, y en el debate que ha habido en Hacienda y en el debate que ha habido en la sala, vienen a equilibrar porque ya no tiene todas las facultades concentradas en el director, va separando las facultades y además determinadas facultades del director son solamente para los efectos internos, más que para los efectos de la fiscalización y la sanción. ¿Usted lo deja conforme esa figura? Mire, yo creo que no estoy completamente conforme con esta ley porque esta legislación de verdad lo que hace es fortalecer el SERNAC, que es una gran ayuda a los consumidores, pero todavía nos queda una etapa distinta, una etapa adicional que avanzar, que yo lo vengo planteando desde que soy parlamentario, desde que se crea la ley de consumidor, que es la amplitud de lo que va a tener cobertura para proteger a los consumidores. Eso no se modifica. Esta ley básicamente lo que hace es fortalecer el aparato del Estado para ponerse al lado de los consumidores, pero lo que falta es establecer otros derechos de los consumidores, como por ejemplo que esta legislación no esté limitada solamente a aquello que no está regida por leyes especiales. Y no esté limitada por un artículo segundo que son actos de consumo, aquellos que entre un proveedor que vende y el otro que compra. Pero ¿y cómo cuando un profesional presta servicio no es posible reclamar a través de la ley del consumidor? No es posible reclamar ahora ni siquiera a este fortalecimiento del SERNAC, a este león con dientes. No lo vamos a poder utilizar ni le vamos a poder pedir que nos defienda a los ciudadanos o defienda a los consumidores cuando hay un acto de un profesional. Hay un servicio de un profesional, un abogado. Usted le paga al abogado y todos los abogados son buenos, pero de repente usted se encuentra del mismo modo que los empresarios, y los empresarios, la gran mayoría, lo que hace es pretender atender de la mejor manera posible a los consumidores, porque de esa manera ganan clientes. Que se aumentarían las tasas también de reclamo. Claro, pero básicamente yo diría que cuando se tiene un servicio profesional no hay donde reclamar porque están protegidos, es decir, no están incluidos en la ley del consumidor, y yo voy a trabajar para que, y ese compromiso tiene el Ejecutivo con algunos parlamentarios, para los efectos de que haya una nueva ley del consumidor, una nueva modificación de la ley del consumidor de manera de ampliar la gama o la cobertura que pueden tener la protección de los consumidores, también con los servicios profesionales, un abogado, un dentista. A veces hay abogados que le cobran a usted y jamás han hecho un escrito ni han llegado al tribunal con eso. Entonces creo que también desde ese punto de vista el Estado tiene que garantizar a las personas un derecho más integral. Hace muchos años atrás se viene hablando de un ombudsman. Yo creo que aquí debería haber un ombudsman para defender los derechos de los ciudadanos en todo el ámbito, en el ámbito integral, no solamente en los actos de consumo. Pero creo que estamos avanzando y creo que este proyecto da un pasito más en relación a la defensa y el equilibrio que tienen que tener entre consumidores y los proveedores de los servicios. Un perfeccionamiento que compromete para quizás más adelante sentando este proyecto que está en sala como base, al menos a propósito de la defensa de los derechos del consumidor. Agradecemos al senador Eugenio Tuma esta breve charla. Siempre quedan temas, por supuesto, que conversar respecto a esta materia, pero para mayor información de este y otros temas vistos en la sala y en comisiones, recuerden que pueden ingresar a www.senado.cl. Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a TV Senado. Agradecemos a nuestro periodista Cristian Reyes por esta entrevista, lo que pasó con el proyecto que viene a fortalecer el SERNAC, y nuevamente los invitamos para que usted sepa qué pasó con esta iniciativa y todo lo que se vio en la sala de sesiones en senado.cl. Avanzamos en otras materias porque ya está en su recta final el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto en el debate de la Comisión de Desafíos del Futuro, que ya está a puertas de despachar todas las normativas a lo que será este proyecto de ley. Nos va a contar todos los detalles, qué es lo que falta, el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Como decías tú, la Comisión de Desafíos del Futuro está analizando todavía el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencias y Tecnologías y está a puertas ya de su despacho. ¿Por qué? Porque recordemos que está ya en el estudio de las indicaciones. De hecho, durante la sesión de esta comisión se alcanzaron a revisar las cerca de 60 indicaciones que tiene este proyecto de ley. La mayoría de ellas fueron votadas por los integrantes de la comisión, pero hay algunas, una veintena cerca, que quedaron pendientes.
más que nada para que el Ejecutivo pueda entregar una propuesta, redacción distinta. Hay consenso en la mayoría de estas indicaciones, pero más que nada entonces están esperando y dándole la oportunidad al Ejecutivo a que presente una redacción distinta a cada una de estas indicaciones. Un proyecto de ley que ha sido fortalecido durante el trabajo durante todo este tiempo que ha trabajado la comisión. Este proyecto de ley se aclaró, por ejemplo, en la última comisión, la incorporación de todo lo que tiene que ver con los institutos y las universidades en esta materia, entre otras indicaciones, pero pasemos a las que quedaron pendientes. Por ejemplo, una de ellas es la que cómo modificar las normativas orgánicas de los institutos tecnológicos o los centros de investigación que están vinculados con el Estado, por ejemplo, el Cernagiomín o Cochilco, también el IFOP, entre otros, para incorporarlos y coordinar el trabajo de estos organismos, de estos centros de investigación con este nuevo ministerio que se promulgaría. Y otro tema que quedó pendiente, que es un tema de bastante controversia entre el Ejecutivo y los senadores, es el tema del presupuesto. Los senadores señalaron de que no había un gran incremento en el presupuesto para ciencia y tecnología. Esto en el proyecto de ley de presupuesto 2018. El Ejecutivo obviamente se defiende respecto a esta crítica que hacen los senadores. Señala de que el grueso del presupuesto de esta materia se realiza a través, por ejemplo, de CONICYT, Corfo y Ministerio de Economía mediante sus distintos programas. Y de hecho ahí se concentra el 73% del presupuesto que invierte el Estado en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología hasta el momento. Y estos, señala el Ejecutivo, se aumentan sus recursos en la Ley de Presupuesto 2018 que está en plena discusión, recordemos, en el Senado. Entonces así se defiende el Ejecutivo respecto a este tema. Pero obviamente la próxima sesión que quedó para el día de mañana se seguirá discutiendo estos temas en los que quedaron pendientes. El que te decía sobre las normativas orgánicas de los institutos tecnológicos y los centros de investigación relacionados, cómo se van a relacionar con este nuevo ministerio, y el tema del presupuesto. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones del presidente de esta comisión, el senador Guido Girardi, y también el ministro que representó al Ejecutivo, el ministro de la Fuente, respecto sobre todo a lo que tiene que ver con el tema del presupuesto, el último punto que te mencionaba hace recientes segundos. El presupuesto que está asignado hoy día es una renuncia, es un elefante blanco, porque tendríamos un ministerio, pero sería como una pistola de agua, sin agua siquiera. Y esperamos que el gobierno recapacite y que entienda que el futuro tiene que ver con la ciencia, con la innovación, y no nos condene al pasado. Y si uno mira los distintos programas que ahí están contenidos, por ejemplo, Fondesit, por ejemplo, Iniciativa Científica Millennium, uno ve que esas iniciativas aumentan su inversión en este presupuesto. Entonces, más bien tiene que ver cómo, desde donde uno mira las cifras, de donde mira uno las asignaciones. Ahí estaba la respuesta entonces del ministro de la Fuente respecto al tema del presupuesto, que como decíamos en un principio, la base del presupuesto este futuro ministerio va a estar en base a todos estos programas que van a estar, que ahora por lo menos están diseminados en distintos servicios ministerios, bueno, van a estar todos juntos a futuro en este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por último, Betsabe, te comento que hay consenso general respecto a esta iniciativa. Como te decía, son solamente algunos temas de redacción que hay que cambiar. Entonces, perfectamente, en la próxima sesión debiese despacharse ya este proyecto de ley, y pasa de inmediato entonces a la sala para luego pasar a la Cámara de Diputados para que también inicie el segundo trámite legislativo este proyecto de ley. Bueno, estaremos muy atentos a lo que pasa con la Comisión de Desafíos del Futuro, si finalmente logra despachar este importante proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile. Rodrigo, gracias, que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Avanzamos en más informaciones, esta vez una importante competencia, las Olimpiadas de Actualidad 2017, que se trata esta competencia, buscan al colegio más actualizado de Chile, una gran final que se va a realizar, recordemos, aquí en el Congreso Nacional el próximo 7 de diciembre. Bueno, tenemos novedades porque ya se conoce el ganador de la final de la zona central, las finales interregionales, ha ganado el Instituto Nacional, el que se llevó el triunfo en la final interregional, hablamos de la zona centro del país en estas Olimpiadas, una
una jornada marcada por el nerviosismo y posterior tranquilidad de quienes ahora ya se preparan para lo que es esta gran final que va a ser en diciembre, que se va a realizar en las dependencias del Congreso Nacional. La iniciativa, recordemos, busca promover a los estudiantes el interés de análisis y comprensión de la contingencia nacional a través de la lectura de los diarios locales, guiados en todo momento por sus respectivos profesores. En esta oportunidad, la competencia convoca más de 300 establecimientos, recordemos, desde octavo básico hasta cuarto medio, dividida en competencias interregionales, donde se van obteniendo los ganadores que van a llegar entonces a esta gran final. Se han preparado por mucho tiempo lo que es este debate de las Olimpiadas año 2017, Olimpiadas de actualidad, que recordemos estaremos transmitiendo de quiénes van a ser entonces los ganadores. Pasemos a escuchar ahora algunas reacciones. Quizás en la primera ronda teníamos un poco de inseguridad en las preguntas alternativas y no tuvimos tanto consenso como equipo. Y en ese sentido tuvimos algunos traspiés en contestar a los jurados, pero ya después retomamos con el desarrollo y claro, hoy día la competencia estuvo muy reñida, estuvo muy complicado salir adelante, porque todos los equipos estaban muy bien preparados y eso felicitar también a los demás equipos que estaban sumamente bien preparados. Son instancias muy positivas para nosotros y creo que para los muchachos también desde el punto de vista de que se van, digamos, relacionando con la prensa escrita y de una u otra forma les genera el hábito de la lectura y además el tema crítico, digamos, de tener opinión frente al acontecer nacional. Y falta muy poco ya en este mes de octubre y podría despacharse un importante proyecto de ley que está en debate en la Comisión de Medio Ambiente. Hablamos del que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hay importantes avances. ¿Cuáles? Los vemos en la siguiente nota. Un avance importante ha tenido el proyecto que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Protegidas en la Comisión de Medio Ambiente. Durante la última sesión se han aprobado normas que buscan mejorar las condiciones laborales, la carrera funcionaria de los trabajadores de CONAF que van a laborar en esta nueva institución. Y esto es muy relevante porque ellos tenían una serie de aspiraciones que son las mismas que se recogieron en el Servicio Nacional Forestal, Cernafor, y acá también se acogieron. Por ejemplo, respetar los derechos adquiridos, las antigüedades, criterios objetivos para ascender y todo lo que es que ellos puedan mantener la indemnización de años de servicio, que es lo que tienen hoy día, ¿cierto?, con la CONAF, porque es una institución de naturaleza privada, más allá que recibe recursos públicos. Avanzamos mucho también en perfeccionar todo el tema de la protección de las especies endémicas, de las facultades que va a tener naturalmente el servicio para poder capturar o controlar las especies exóticas, ¿cierto?, que en Chile tenemos mucho, no solo las más conocidas como los castores, como los bisones, sino que los conejos, en fin, son muchos. Actualmente este proyecto, que ingresó en el año 2014, se encuentra en su etapa final de discusión, con la revisión de más de 1.256 indicaciones. De ellas, 538 fueron declaradas inadmisibles. De esta forma se ha regulado materias como los humedales, las especies exóticas, los planes de conservación de áreas privadas, la dotación de guardaparques y la protección en áreas terrestres y áreas marinas protegidas. Para este lunes 23 se espera una de las últimas audiencias con las comunidades indígenas. Y con esta información llegamos al cierre de Senado Noticias, edición central de esta jornada. Hemos repasado las principales informaciones legislativas de comisiones, también un repaso de lo que fue la sala de sesiones. Mucho más en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl y también nos puede escribir a un correo, tvsenado@senado.cl, todas las redes sociales a su servicio. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.